Era una de esas madrugadas en las que el silencio pesaba como una losa. Javier Mendoza se había acostumbrado al aislamiento en su granja, pero esa noche algo estaba fuera de lugar. No eran solo los ladridos lejanos de los perros, ni el viento que hacía crujir las maderas de la vieja casa. Era un presentimiento. Desde que Tomás, su vecino, le había advertido sobre movimientos extraños cerca de la propiedad, Javier no había logrado dormir bien. Esa sensación, la de ser observado, no era nueva para él, pero había pasado tanto tiempo desde sus días en el ejército que ya había olvidado lo rápido que podía regresar. Había algo más allá del cerco de alambre que rodeaba su terreno, y lo sabía. Cerca de las 5 de la mañana, cuando el cielo comenzaba a teñirse de un gris pálido, Javier escuchó el ruido que lo confirmó, un crujido seco, como el de una rama rompiéndose bajo el peso de una bota. El instinto militar, que tanto había intentado enterrar, volvió a activarse. Se levantó de la cama en silencio, alcanzó la Glock que guardaba en una caja bajo el piso y se movió por la casa sin encender ninguna luz. Desde la ventana del salón, pudo distinguir una figura oscura cruzando el campo hacia el establo. Su corazón se aceleró, pero no por miedo, sino por la certeza de que la calma que había construido durante años estaba a punto de romperse. Ese día, Javier supo que su pasado lo había encontrado. Mientras Javier se acercaba a la puerta trasera, todos sus sentidos parecían amplificados. El aire frío de la madrugada llevaba el olor de la hierba húmeda, y sus pasos, por más cuidadosos que fueran, retumbaban en su mente como un tambor. Sostenía la Glock con firmeza, recordando los ejercicios de años atrás, como si su cuerpo aún fuera una máquina programada para reaccionar ante el peligro. Espió por la rendija de la puerta, intentando captar cualquier movimiento cerca del establo. La figura seguía allí, inmóvil, como si esperara algo. Javier pensó que podía ser un ladrón de ganado, pero había algo extraño en la postura de aquel hombre. No parecía interesado en los animales, sino en la casa. Era como si supiera exactamente dónde estaba él. Decidió actuar antes de que fuera demasiado tarde. Salió en silencio por el costado de la casa, manteniéndose cubierto por las sombras de los árboles cercanos. El hombre no parecía darse cuenta, pero Javier sabía que cualquier movimiento en falso podía delatarlo. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, logró distinguir más detalles. Ropa oscura, una gorra que le cubría el rostro, y en sus manos algo que brillaba bajo la tenue luz del amanecer. No era una herramienta cualquiera, era un arma. Javier dio un paso atrás, con los pensamientos acelerados. Eso confirmaba lo peor. No era un simple intruso. Alguien lo había encontrado, y por la forma en que sujetaba el arma, no venía a robar. Javier respiró hondo, intentando calmarse. Sabía que perder el control solo lo pondría en desventaja. Calculó la distancia entre él y el intruso, demasiado lejos para enfrentarlo directamente sin ser visto. Se agachó y retrocedió hacia la casa, buscando un ángulo mejor desde el cual observar sin exponerse. Cuando llegó a la ventana trasera del salón, notó algo que lo inquietó aún más. La figura no estaba sola. A lo lejos, en el borde del camino que daba a su propiedad, una camioneta negra estaba estacionada con las luces apagadas. A simple vista, parecía abandonada, pero Javier sabía reconocer una vigilancia discreta. Esto no era una casualidad. Regresó al interior de la casa y revisó rápidamente su equipo. Había pasado años sin necesitar nada más que herramientas para trabajar en el campo, pero el hábito militar nunca lo había abandonado del todo. Tenía un pequeño botiquín, munición extra y un rifle de caza que solía usar contra los coyotes. No era su viejo equipo táctico, pero serviría. Mientras revisaba la munición, su mente iba conectando piezas. Esto no podía ser obra de ladrones comunes. Si querían algo, no lo buscarían en el establo, ni se quedarían vigilando desde lejos. Estaban esperando algo, y ese algo, sin duda, era él. Javier sabía que no podía quedarse esperando.
Cualquier movimiento que hicieran esos hombres debía ser anticipado. Desde una abertura en la pared, observó cómo la figura cerca del establo se movía con cautela, explorando las inmediaciones. Por un momento, pensó que el hombre podría estar buscando alguna entrada oculta o algo enterrado en el terreno. Ese detalle lo alarmó. Nadie llegaría hasta una granja remota como la suya por casualidad. Estaban buscando algo específico. Su mente regresó a la lista, aquel documento maldito que creía haber enterrado junto con su pasado. Había jurado nunca más hablar de ella, pero ahora parecía ser la única explicación lógica para lo que estaba sucediendo. Mientras vigilaba desde las sombras, algo más llamó su atención. Una segunda figura apareció desde el lado opuesto del establo. Ahora eran dos hombres moviéndose con precisión, revisando cada rincón del terreno como si tuvieran un mapa. Javier apretó los dientes, sintiendo cómo la tensión se acumulaba en sus hombros. Sabía que enfrentarse a dos hombres armados en campo abierto era suicida. Necesitaba planificar cada paso con cuidado. Miró hacia el cielo, todavía gris y opaco. En cuestión de minutos, la luz del día podría exponerlo, y entonces sería imposible moverse sin ser detectado. El tiempo estaba en su contra, pero quedarse quieto no era una opción. Javier decidió moverse hacia el lado opuesto de la casa, lejos de las ventanas y de las líneas de visión de los intrusos. Sabía que su ventaja era el conocimiento del terreno. Había pasado años adaptando la granja a su vida solitaria, y cada rincón tenía un propósito. Desde el cobertizo, ubicado al norte de la propiedad, podría observar a los hombres sin ser visto y, si era necesario, usarlo como cobertura. Caminó con pasos firmes pero silenciosos, manteniéndose bajo la sombra de los árboles. Al llegar al cobertizo, sus sospechas se confirmaron. Los hombres se estaban comunicando mediante radios. Uno de ellos señaló hacia la casa y el otro asintió antes de empezar a caminar directamente hacia ella. El corazón de Javier comenzó a latir más rápido, pero su mente se mantuvo fría. Si esos hombres llegaban a la casa, encontrarían señales claras de que no estaba deshabitada. Sabía que el momento de actuar estaba cerca. Revisó el rifle de caza que había llevado consigo. No era un arma ideal para una confrontación directa, pero podría servir para neutralizar a uno de ellos a distancia. Sin embargo, algo lo detuvo. No quería alertar a los demás, especialmente a quienes estuvieran esperando en la camioneta. Decidió aguardar, observando cada movimiento desde el cobertizo, buscando el momento exacto para tomar la ventaja. Había algo en su instinto que le decía que estos hombres no solo querían entrar, querían que él saliera. Javier permaneció inmóvil, con los ojos fijos en el hombre que se acercaba a la casa. Cada paso que daba resonaba como un eco en su cabeza. Desde el cobertizo, notó que el intruso se detenía frente a la puerta principal y sacaba algo del bolsillo, una nota. La dejó cuidadosamente sobre el suelo, como si fuera un mensaje. Luego retrocedió, volviendo a reunirse con el otro hombre que esperaba junto al establo. Javier sabía que no podía acercarse a revisar la nota sin exponerse, pero el simple hecho de que le dejaran un mensaje confirmaba que lo querían vivo, al menos por ahora. Esa idea no le tranquilizaba. La captura podía ser peor que un enfrentamiento. Desde su posición intentó captar más detalles. Los movimientos de los hombres eran disciplinados, demasiado organizados para ser simples matones. Esto no era un asalto improvisado. Estaban siguiendo un plan. Javier respiró hondo, intentando calmar su mente. Sabía que tenía que leer esa nota, pero no podía arriesgarse a hacerlo mientras ellos estuvieran cerca. Volvió a observar hacia la camioneta negra en el borde del camino. Podía distinguir una leve sombra detrás del volante, alguien que probablemente estaba monitoreando todo. Eso significaba que cualquier acción suya sería reportada de inmediato. Javier entendió que estaba jugando contra el tiempo y contra una amenaza que aún no terminaba de comprender del todo. Javier esperó pacientemente,
como un depredador acechando a su presa. Los dos hombres permanecieron fuera de la casa, vigilando los alrededores y hablando entre ellos en voz baja. Desde la distancia no podía oír lo que decían, pero sus gestos indicaban que aún no planeaban irse. Una ligera brisa agitó las ramas de los árboles y Javier aprovechó ese momento para moverse. Con pasos rápidos y silenciosos, dejó el cobertizo y se dirigió hacia un punto más alto del terreno, un pequeño montículo desde donde podía tener una mejor vista de la situación. Su posición actual le daba ventaja, pero sabía que un movimiento en falso lo delataría. Finalmente, los hombres comenzaron a alejarse de la casa, moviéndose hacia el límite del campo cerca de la camioneta. Javier aprovechó la oportunidad y descendió rápidamente hacia la puerta principal. Manteniéndose bajo, revisó los alrededores una última vez antes de recoger la nota. Era un simple pedazo de papel doblado, manchado de tierra y con unas pocas palabras escritas a mano. Sabemos quién eres y lo que tienes. Entréganoslo o vendremos por ti. Javier sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No había duda de que se referían a la lista. La pregunta que lo atormentaba era, ¿cómo habían llegado hasta él después de tantos años? Javier sostuvo la nota por un momento, como si las palabras pudieran darle alguna pista adicional, pero no había nada más. Miró hacia el horizonte, donde los hombres ahora hablaban con alguien que había salido de la camioneta. Desde su posición, no podía distinguir el rostro del tercer hombre, pero la forma en que los otros lo escuchaban dejaba claro que era quien estaba al mando. Decidió que era hora de volver a la casa y reforzar su posición. Se movió rápido pero con cuidado, manteniéndose fuera de la vista. Sabía que con esa advertencia no tardarían en regresar y probablemente lo harían con más fuerza. Una vez dentro, Javier revisó cada entrada de la casa. Bloqueó puertas, aseguró ventanas y apagó cualquier luz que pudiera delatar su ubicación. Mientras lo hacía, su mente regresaba a los días en los que trabajaba en operaciones clandestinas. Había conocido hombres como estos antes, soldados entrenados para intimidar, pero que no dudaban en usar la violencia si las cosas no salían como esperaban. La nota confirmaba que sabían de la lista, pero lo que más lo inquietaba era cómo habían dado con él después de tanto tiempo. Había ocultado bien su rastro, desapareciendo incluso para sus propios aliados. Alguien, en algún lugar, lo había traicionado. Javier necesitaba respuestas, y rápido. No podía quedarse esperando a que los hombres regresaran sin saber exactamente a qué se enfrentaba. Sabía que quedarse quieto solo aumentaría su vulnerabilidad. Decidió que la única opción era contactar a alguien de su pasado, alguien que pudiera darle más información. Revisó su viejo celular, uno que usaba solo en emergencias, y buscó el único número que aún tenía guardado. Miguel, un antiguo compañero de operaciones que siempre había sido confiable. Aunque los años los habían distanciado, Miguel seguía siendo el tipo de persona que sabía moverse entre las sombras y obtener información. Tras varias llamadas sin respuesta, Javier finalmente escuchó la voz de Miguel del otro lado. Fue breve y directo, sin tiempo para saludos o explicaciones. «Están detrás de ti, ¿verdad?», dijo Miguel, como si ya supiera lo que estaba ocurriendo. Javier apenas tuvo tiempo de confirmar antes de que Miguel continuara. «No es solo un cártel. Están trabajando con alguien más, alguien con conexiones más grandes. Y no están buscando dinero, Javier. Están buscando la lista. Alguien del ejército filtró información sobre tus operaciones. Ese alguien te vendió». La revelación golpeó a Javier como un puñetazo. Su instinto había sido correcto. Esto no era un ataque cualquiera. Era una cacería planeada al detalle. Javier dejó el teléfono sobre la mesa, con la mente enredada en los pensamientos. Si Miguel tenía razón, esto no era solo un problema local. El cártel y las figuras más poderosas detrás de ellos no se detendrían hasta que consiguieran la lista, y con ella borrar cualquier amenaza a su red de corrupción.
Apretó los puños con fuerza, sintiendo la rabia mezclarse con el miedo. Sabía que enfrentarse a ellos directamente sería un suicidio, pero tampoco podía simplemente entregar lo que buscaban. Esa lista representaba años de operaciones encubiertas, nombres y secretos que, si salían a la luz, harían caer a personas demasiado peligrosas. Mientras reflexionaba, escuchó algo que lo hizo congelarse: el rugido de un motor acercándose rápidamente. Corrió hacia una de las ventanas traseras y vio la camioneta negra avanzando por el camino de tierra que llevaba a la granja. Esta vez no parecía que vinieran a observar, venían directos a por él. Javier sabía que no tenía tiempo para dudas. Agarró el rifle de caza, colocó una munición extra en su cinturón y se posicionó en un lugar estratégico dentro de la casa, donde tenía un ángulo claro hacia la entrada. Los minutos se hicieron eternos mientras el vehículo se detenía frente a la propiedad y los hombres comenzaban a descender, armados y preparados. Javier respiró hondo, calmando su mente mientras ajustaba la mira del rifle. Desde su posición podía ver cómo los hombres se dividían en grupos. Dos avanzaron hacia la casa, revisando los alrededores, mientras otros dos se quedaron junto a la camioneta, claramente cubriendo la retaguardia. Cada movimiento era metódico, disciplinado. Estos no eran simples sicarios, eran profesionales. Javier sabía que no podía permitirse el lujo de subestimarlos. Aunque sus manos se mantenían firmes, sentía una presión en el pecho que no experimentaba desde sus días en el campo de batalla. Pero esta vez no tenía un equipo ni respaldo. Estaba solo. El primer hombre se acercó al porche delantero, revisando la puerta principal. Javier lo tenía en su mira, pero no disparó. No podía delatar su posición tan pronto. En cambio, esperó a que el segundo hombre se moviera hacia una de las ventanas laterales, tratando de rodear la casa. Sabía que eventualmente intentarían forzarlo a salir. Desde su escondite, escuchó cómo uno de ellos gritaba algo hacia el interior. «Sabemos que estás ahí, Mendoza. Haz esto fácil para todos y sal». Javier no respondió. Sabía que lo estaban provocando, esperando que cometiera un error. Pero no pensaba jugar bajo sus reglas. Javier mantuvo la respiración mientras los hombres continuaban avanzando. Desde su posición, podía sentir cómo se estrechaba el cerco a su alrededor. Uno de ellos empezó a golpear la puerta principal con fuerza, mientras otro revisaba las ventanas con una linterna potente, tratando de iluminar el interior de la casa. Sabían que él estaba allí, pero no sabían exactamente dónde. Esa pequeña ventaja le daba un margen de maniobra. Cuando uno de los hombres pasó frente a una de las ventanas traseras, Javier lo tomó como una oportunidad. Sin dudar, apretó el gatillo del rifle. El disparo resonó en toda la propiedad y el hombre cayó al suelo con un grito seco. El impacto fue inmediato. Los otros hombres se agacharon, usando cualquier cobertura cercana, mientras comenzaban a disparar hacia la casa. Las balas rompían ventanas y astillaban las paredes, llenando el aire con el eco de la violencia. Javier se movió rápidamente hacia una posición diferente dentro de la casa, asegurándose de no quedarse expuesto. Sabía que su disparo había cambiado las reglas del juego. Ahora no estaban intentando capturarlo, estaban dispuestos a matarlo si era necesario. Mientras recargaba el rifle, escuchó cómo uno de los hombres gritaba órdenes en voz alta, organizando un avance coordinado. Esto no era un simple ataque, era una operación calculada, y Javier estaba en el centro de la tormenta. Desde su nueva posición, Javier observó cómo los hombres reorganizaban su ataque. Dos de ellos se movieron hacia los costados de la casa, mientras el tercero permanecía cubierto detrás de la camioneta, disparando para mantenerlo bajo presión. Las balas atravesaban las paredes de madera, haciendo que cada rincón de la casa se sintiera inseguro. Javier sabía que no podía quedarse a la defensiva por mucho tiempo. Su experiencia le decía que, tarde o temprano, lo flanquearían y lo dejarían sin opciones.
Apretó los dientes y calculó su próximo movimiento. Si lograba desactivar al hombre que coordinaba el ataque desde la camioneta, podría ganar algo de tiempo. Con el rifle cargado, se desplazó hacia una ventana lateral. Se agachó lentamente, alineando la mira con el hombre que permanecía junto al vehículo. Era evidente que estaba dando órdenes a los otros dos a través de un radio. Javier esperó el momento justo, ese instante en que su objetivo se levantó para asomarse. El disparo fue limpio y preciso, y el hombre cayó al suelo sin emitir un solo sonido. La confusión se apoderó de los otros dos, quienes de inmediato dejaron de avanzar y comenzaron a retroceder hacia la camioneta. Javier sabía que esto no significaba que se rendirían. Probablemente estarían reagrupándose o llamando refuerzos. No podía confiarse. Javier no perdió tiempo. Sabía que ese momento de confusión era su única ventaja. Mientras los dos hombres retrocedían hacia la camioneta, él se desplazó hacia la parte trasera de la casa, donde tenía guardada una pequeña reserva de herramientas. Entre ellas, una vieja pero funcional granada de humo, un recuerdo de sus días en el ejército. La agarró con rapidez y volvió a posicionarse cerca de una ventana. Desde allí, lanzó la granada hacia el centro del campo, donde los hombres se encontraban. El humo comenzó a llenar el aire rápidamente, cubriendo la visibilidad de los atacantes y dándole a Javier la oportunidad de tomar el control de la situación. Aprovechando la cortina de humo, salió sigilosamente por la puerta trasera y se movió hacia el establo. Desde esa nueva posición tenía una vista más clara del camino de acceso, por si llegaban refuerzos. Los hombres, ahora desorientados, disparaban al azar hacia el frente de la casa, sin saber que Javier ya no estaba dentro. Era cuestión de minutos antes de que se reagruparan, pero Javier sabía que no podía permitirse un enfrentamiento prolongado. Si había más hombres en camino, su única opción sería escapar y buscar una forma de contraatacar en sus propios términos. El problema era que no tenía ningún lugar seguro al cual ir. Desde el establo, Javier observó cómo los hombres intentaban reorganizarse. Uno de ellos se movió hacia la camioneta, probablemente para usar el radio y pedir refuerzos. El otro seguía disparando hacia la casa, creyendo que aún estaba adentro. Javier sabía que el tiempo corría en su contra. Si llegaban más hombres, el cerco sería definitivo. Miró a su alrededor, buscando algo que pudiera darle una ventaja inmediata. En una esquina del establo, encontró un bidón de gasolina que usaba para el generador. Una idea comenzó a formarse en su mente. Si podía crear una distracción suficientemente grande, podría escapar antes de que lo localizaran. Sin perder tiempo, derramó la gasolina alrededor de la camioneta y el perímetro cercano, moviéndose rápido pero con cuidado de no ser detectado. Usó las sombras y el ruido de los disparos como cobertura. Una vez que terminó, retrocedió hacia una posición segura y encendió un trapo improvisado que había empapado con el resto del combustible. Con un movimiento calculado, lanzó el trapo encendido hacia el charco de gasolina. En segundos, una explosión repentina iluminó la oscuridad, envolviendo la camioneta en llamas. El estruendo y el fuego inmediato desorientaron a los atacantes, quienes comenzaron a retroceder instintivamente. Javier sabía que esa distracción no duraría mucho, pero era suficiente para ganar unos preciosos minutos. Javier no esperó a ver cómo reaccionaban los hombres. Aprovechó el caos causado por el fuego para moverse rápidamente hacia el bosque cercano que bordeaba su propiedad. Sabía que era su mejor opción para evitar ser rastreado. Cada paso que daba era silencioso, calculado, mientras mantenía el rifle preparado por si alguno de ellos lograba seguirlo. A medida que se adentraba más en la espesura, el sonido de las llamas y los gritos se hacía más distante, pero no podía permitirse relajarse. Conocía bien a hombres como ellos. No se detendrían hasta cumplir su objetivo. Una vez en el corazón del bosque, se detuvo para escuchar. Su respiración era pesada, pero controlada.
Estaba atento a cualquier sonido, ramas rotas, pisadas, voces, pero lo único que percibió fue el eco de las llamas y el crujido distante de la camioneta ardiendo. Por un momento creyó haber escapado. Sin embargo, mientras avanzaba un poco más, escuchó algo que le heló la sangre, el rugido de otro motor. No había dudas, los refuerzos estaban llegando. Javier apretó los dientes y siguió adelante, aumentando el ritmo de su marcha. No podía detenerse ahora. El juego estaba lejos de terminar. El sonido del motor se acercaba rápidamente y Javier sabía que no podía seguir corriendo sin un plan. El bosque era espeso, pero no lo suficiente para ocultarlo por completo si los nuevos hombres usaban linternas o equipos de visión nocturna. Decidió que la única forma de ganar algo de tiempo era usar el terreno a su favor. Recordaba una vieja zanja a unos 200 metros de su ubicación, un lugar que había descubierto mientras exploraba la propiedad años atrás. Era profunda y serpenteaba a lo largo del bosque, lo suficiente como para cubrirlo si lograba llegar allí sin ser visto. Moviéndose rápido pero con cuidado, llegó a la zanja justo cuando las luces de los vehículos comenzaban a iluminar los primeros árboles. Se deslizó hacia abajo, cubriéndose con ramas y tierra para camuflarse. Desde su posición, podía escuchar claramente cómo los nuevos refuerzos bajaban de los vehículos. Las voces eran firmes, organizadas, y no dejaban dudas de que estos hombres estaban mejor entrenados que los anteriores. Algunos comenzaron a dispersarse por el bosque, mientras otros se quedaban junto a los vehículos, probablemente como soporte táctico. Javier mantuvo la respiración, sabiendo que cualquier movimiento en falso podría delatarlo. Javier permaneció inmóvil en la zanja, escuchando cómo los hombres se dispersaban por el bosque. Sus pasos eran metódicos, acompañados por el ruido ocasional de ramas quebrándose y órdenes emitidas en susurros. Podía sentir cómo se aproximaban lentamente, escaneando cada rincón del terreno. Su cuerpo estaba tenso, cada músculo preparado para reaccionar en caso de ser descubierto. Sabía que no podía quedarse allí por mucho tiempo. Tarde o temprano, alguno de ellos pasaría lo suficientemente cerca como para verlo, pero también entendía que moverse sin ser detectado requería una precisión absoluta. Desde su posición, divisó a uno de los hombres acercándose a su lado de la zanja. Llevaba un rifle con una linterna acoplada, cuyo haz de luz se movía en todas direcciones, iluminando momentáneamente el interior de la zanja. Javier cerró los ojos por un instante, controlando su respiración, mientras su mente calculaba las posibilidades. Si el hombre lo veía, tendría que actuar rápido, pero disparar sería lo mismo que encender una bengala en la oscuridad. Delataría su posición a todos los demás. Mientras el hombre se detenía justo al borde de la zanja, Javier preparó su cuchillo. Era un último recurso, pero en ese momento era su mejor opción. El hombre permaneció unos segundos al borde de la zanja, iluminando con su linterna las paredes cubiertas de tierra y ramas. Javier estaba completamente inmóvil, con el cuchillo firme en su mano derecha, esperando el momento exacto. Su mente era un torbellino de pensamientos. Sabía que si atacaba, tendría que hacerlo de forma precisa y silenciosa. Finalmente, el hombre pareció convencerse de que no había nada allí y empezó a alejarse lentamente. Javier contuvo la respiración hasta que escuchó sus pasos perderse en la distancia. El alivio fue momentáneo. Aunque había evitado ser descubierto, sabía que no podía quedarse allí por mucho más tiempo. Decidió moverse, usando la zanja como cobertura para avanzar hacia una parte más densa del bosque. Cada movimiento era calculado, asegurándose de no hacer ruido. Mientras lo hacía, escuchó más voces a su alrededor. Los hombres estaban ampliando su búsqueda y cada vez se acercaban más. Javier sabía que tenía que cambiar de táctica. No podría seguir esquivándolos para siempre. Desde su posición,
podía ver la luz de los vehículos estacionados a lo lejos. Si lograba alcanzar uno de ellos, quizá podría usarlo para escapar. Era un plan arriesgado, pero quedarse en el bosque con cada vez menos opciones era una sentencia de muerte. Javier comenzó a moverse hacia los vehículos, utilizando cada sombra y obstáculo natural como cobertura. Sus pasos eran ligeros y meticulosos, como si cada hoja crujiente bajo sus botas pudiera delatarlo. Mientras avanzaba, pudo escuchar cómo los hombres se comunicaban a través de radios. No lograba captar todas las palabras, pero algo era claro. Sabían que estaba cerca. Por un momento, Javier consideró retroceder, pero su instinto le decía que esta era su mejor oportunidad. Si lograba hacerse con uno de los vehículos antes de que se reorganizaran, podría ganar una ventaja crucial. Cuando finalmente estuvo lo suficientemente cerca, se detuvo para analizar la situación. Había 2 vehículos estacionados, ambos con las puertas traseras abiertas y luces intermitentes que iluminaban la escena. 3 hombres permanecían cerca, aparentemente coordinando la operación desde ese punto. Uno de ellos estaba revisando un mapa extendido sobre el capó, mientras los otros 2 patrullaban los alrededores. Javier sabía que no podía enfrentarse a los 3 directamente. Su mejor opción era esperar a que se distrajeran, eliminar al más vulnerable y tomar el control de uno de los vehículos antes de que los otros reaccionaran. Su corazón latía con fuerza, pero su mente estaba en completo silencio, enfocada en el próximo movimiento. Javier esperó pacientemente, oculto detrás de un árbol grueso que le proporcionaba suficiente cobertura. Observó cómo uno de los hombres se alejaba unos metros del vehículo, encendiendo un cigarrillo mientras parecía relajarse. Los otros 2 seguían concentrados en el mapa, discutiendo algo en voz baja. Ese era el momento que había estado esperando. Con movimientos rápidos y silenciosos, Javier se deslizó hacia el hombre solitario. El cuchillo que llevaba en la mano parecía más pesado de lo normal, pero sabía que no había espacio para dudas. En un solo movimiento, se colocó detrás de él y lo neutralizó antes de que pudiera emitir sonido alguno. El cuerpo del hombre cayó al suelo suavemente, y Javier lo arrastró hacia las sombras para que los otros no lo vieran. Sus manos temblaban ligeramente, pero no por miedo, sino por la adrenalina. Registró rápidamente al hombre y encontró un arma corta, un radio y un juego de llaves, probablemente de uno de los vehículos. Era una victoria pequeña, pero suficiente para ganar ventaja. Ahora, el desafío era llegar al vehículo sin alertar a los otros 2. Miró hacia la camioneta más cercana, evaluando el ángulo de sus movimientos. Si lograba acercarse sin ser detectado, podría encenderla y desaparecer en la oscuridad antes de que los hombres supieran lo que estaba ocurriendo. Javier se movió con precisión, aprovechando cada sombra y cada momento en que los 2 hombres estaban distraídos con el mapa. La camioneta más cercana era su objetivo, una pick-up negra con el motor aún caliente, lo que significaba que estaría lista para arrancar en segundos. Con las llaves en la mano, se acercó agachado hasta la puerta del conductor. Abrió con cuidado, tratando de no hacer ningún ruido que pudiera alertar a los demás. Una vez dentro, colocó las llaves en el encendido y observó el interior. Había radios conectados a una red, armas en el asiento trasero y un mapa con marcas que indicaban puntos estratégicos en la región. Tomó una respiración profunda antes de girar la llave. El motor rugió al instante, rompiendo el silencio de la noche. Los 2 hombres levantaron la cabeza de inmediato, confundidos por un segundo, pero luego reaccionaron al ver a Javier detrás del volante. Uno de ellos sacó su arma y comenzó a disparar hacia el vehículo, mientras el otro gritaba órdenes frenéticamente. Javier pisó el acelerador, girando el volante para esquivar los disparos y salir del lugar lo más rápido posible. Las balas golpeaban la carrocería,
Pero él no se detuvo. El vehículo atravesó el camino de tierra a toda velocidad, dejando atrás el caos y a los hombres que intentaban alcanzarlo a pie. El ruido de los disparos quedó atrás, mientras Javier conducía por el camino de tierra, esquivando baches y ramas bajas. La camioneta temblaba con cada giro brusco, pero él mantenía el control con firmeza. Su mente trabajaba rápido, pensando en el próximo paso. Sabía que no podía quedarse en el vehículo por mucho tiempo, era demasiado evidente y probablemente estaría rastreado. Revisó el retrovisor, viendo cómo las luces de los otros vehículos se encendían en la distancia. No tardarían en perseguirlo. Necesitaba un plan antes de que lo alcanzaran. Tras varios minutos conduciendo, Javier tomó un desvío improvisado hacia un sendero apenas visible entre los árboles. El terreno era irregular, pero lo suficientemente denso como para cubrir su rastro. Apagó las luces de la camioneta y redujo la velocidad, confiando en la oscuridad para esconderse. Mientras avanzaba, escuchó el eco de motores más potentes acercándose al camino principal. Sabía que no tenía mucho tiempo antes de que registraran la zona. Detuvo el vehículo en un claro pequeño, lo cubrió con ramas y hojas caídas y se preparó para continuar a pie. Si querían atraparlo, tendrían que entrar al bosque, y allí era donde él tenía la ventaja. Javier avanzó a pie, internándose más en el bosque. La noche era fría, y el silencio solo se interrumpía por el eco distante de motores y voces. Cada paso que daba lo alejaba de la camioneta, pero también lo sumía en un terreno cada vez más incierto. Su mente estaba en constante alerta, repasando posibles rutas y escenarios. Sabía que el bosque podía ser tanto su mejor aliado como su mayor enemigo. Si perdía el rumbo o se quedaba sin recursos, estaría tan vulnerable como si aún estuviera en la granja. Sin embargo, por ahora, la oscuridad y el terreno difícil jugaban a su favor. A medida que se adentraba más, empezó a escuchar pasos en la distancia. Era claro que los hombres habían comenzado a rastrear el área. Sus voces se mezclaban con el crujir de las ramas, indicando que se estaban acercando, aunque aún no tenían claro dónde estaba él. Javier se detuvo detrás de un árbol grueso, tratando de evaluar la situación. Revisó su equipo. Tenía el cuchillo, el arma corta que había tomado del hombre neutralizado y un par de balas. No era mucho, pero suficiente para causar daño si era necesario. Mientras tanto, intentaba identificar patrones en los movimientos de sus perseguidores. Si lograba prever su dirección, podría seguir adelantándose a ellos. Javier comenzó a moverse en círculos amplios, manteniéndose siempre a contraviento para evitar que los rastreadores pudieran captar su olor. Había aprendido ese truco durante años de operaciones en territorios hostiles, y ahora dependía de su instinto más que nunca. Las voces parecían acercarse por momentos, pero luego se alejaban, confusas por el terreno irregular y la densidad del bosque. Javier utilizaba cada segundo para evaluar su entorno, buscando cualquier punto estratégico desde donde pudiera observar sin ser detectado. Finalmente, encontró un pequeño saliente rocoso que le daba una vista clara del sendero por el que los hombres avanzaban. Desde allí, pudo contar al menos 5 hombres, todos con equipo táctico ligero y armas largas. No había duda de que estaban preparados para un enfrentamiento prolongado. Uno de ellos parecía liderar el grupo, revisando un dispositivo en su mano que Javier sospechaba que era un rastreador GPS. Eso explicaba cómo habían logrado llegar tan cerca de él en tan poco tiempo. Javier apretó los dientes al darse cuenta de que probablemente estaban usando algún tipo de señal para localizar el vehículo abandonado. Necesitaba encontrar la manera de sacarlos de su rastro antes de que lo acorralaran. Su mente comenzó a idear un plan que involucraba más astucia que fuerza bruta. Javier sabía que tenía que actuar rápido. Permanecer escondido solo retrasaría lo inevitable. Si los hombres lo rastreaban con un GPS, tarde o temprano lo encontrarían.
Revisó el arma corta que había tomado y aunque no tenía muchas balas, pensó en usarlas estratégicamente. Observó el grupo desde el saliente rocoso y se fijó en que el líder mantenía el dispositivo GPS constantemente en la mano. Si lograba neutralizarlo, podría causar suficiente confusión para ganar más tiempo. Era un disparo arriesgado, pero necesario. Respiró hondo, ajustó su posición y apuntó con cuidado, dejando que sus años de entrenamiento hicieran el trabajo. El disparo rompió el silencio del bosque como un trueno. La bala dio en el blanco. El líder del grupo soltó el dispositivo GPS mientras caía al suelo. El caos fue inmediato. Los otros 4 hombres se dispersaron, buscando cobertura detrás de árboles y rocas, mientras intentaban localizar de dónde había venido el disparo. Javier no perdió tiempo. Sabía que no podía quedarse en el mismo lugar después de disparar. Se deslizó por el saliente, utilizando el terreno empinado para alejarse rápidamente. Mientras corría, escuchó a los hombres gritar entre ellos, claramente desorientados. Su plan había funcionado. Había sembrado el caos, aunque sabía que esto solo les daría unos minutos de ventaja. Javier continuó descendiendo por el terreno rocoso, utilizando cada grieta y cada sombra como refugio. Su corazón latía con fuerza, pero su mente estaba completamente enfocada. Había logrado desorganizar al grupo, pero sabía que no pasarían mucho tiempo confundidos. Escuchaba sus voces en la distancia, gritándose órdenes para reagruparse, aunque el eco del bosque hacía difícil saber exactamente dónde estaban. Eso le daba una ventaja temporal, pero también lo obligaba a seguir moviéndose sin descanso. Mientras avanzaba, su mirada buscaba cualquier señal de un camino más seguro, algún refugio natural donde pudiera detenerse a planear su próximo movimiento. Finalmente, llegó a una zona más baja del bosque donde el terreno era más húmedo, con un pequeño arroyo que corría a través de las piedras. Javier sabía que el agua podría ser su aliada. Si seguía el arroyo, podría ocultar su rastro, al menos temporalmente. Se arrodilló y sumergió las botas en el agua, comenzando a caminar río abajo, asegurándose de no dejar huellas en la tierra. Mientras avanzaba, el sonido del agua amortiguaba los ruidos a su alrededor, pero también le dificultaba escuchar si los hombres estaban cerca. Era un riesgo que estaba dispuesto a correr, sabiendo que cada paso lo alejaba más del peligro inmediato. Mientras seguía el curso del arroyo, Javier no podía evitar pensar en lo cerca que había estado de ser atrapado. Sus años de entrenamiento lo mantenían en movimiento, pero la fatiga comenzaba a pasarle factura. El agua helada que corría sobre sus botas ayudaba a calmar el ardor de sus piernas, pero el frío también comenzaba a calarse en su cuerpo. No podía detenerse. Sabía que los hombres probablemente habrían encontrado ya el GPS caído o estaban rastreándolo de otra forma. Tenía que mantenerse siempre un paso adelante. Con cada paso en el agua, sentía cómo la adrenalina era su único combustible. Después de casi 1 hora siguiendo el arroyo, Javier llegó a una cascada pequeña que desembocaba en una cueva parcialmente oculta por la vegetación. Era un lugar perfecto para descansar y, si era necesario, preparar una emboscada. Se arrastró dentro de la cueva, asegurándose de no dejar señales visibles de su entrada. Desde allí podía observar el arroyo sin ser visto, y la cascada ayudaba a ocultar cualquier ruido que hiciera. Mientras se acomodaba, sacó la Glock y revisó las balas restantes. Le quedaban solo 2. Era una cantidad insignificante considerando a lo que se enfrentaba, pero no podía permitirse desperdiciar ninguna. Dentro de la cueva, Javier aprovechó el breve respiro para analizar su situación. Estaba exhausto, con recursos limitados y rodeado por un enemigo que no mostraba señales de rendirse. Sin embargo, tenía algo a su favor: el terreno. Había aprendido durante años en el ejército que conocer mejor el entorno que tu enemigo era clave para sobrevivir.
Desde la cueva podía observar cómo el arroyo serpenteaba hacia el bosque, perdiéndose en la oscuridad. Su plan empezaba a tomar forma. Si lograba atraerlos hacia el agua, podría usar el sonido de la cascada y las sombras para tenderles una trampa. No pasó mucho tiempo antes de que escuchara los pasos acercándose. Las voces de los hombres eran más claras ahora, y el eco del agua hacía difícil determinar cuántos eran. Javier se mantuvo en silencio, inmóvil, mientras observaba cómo una linterna iluminaba el arroyo. Uno de ellos estaba rastreando el curso del agua, con el arma lista. Otro hombre se movía más atrás, cubriendo al primero. Estaban siendo metódicos, pero no sabían que él los esperaba. Javier sabía que tendría que ser rápido y preciso. No podía permitirse un error. Sostuvo la Glock con firmeza, sintiendo el peso de las 2 últimas balas, como si fueran su única esperanza. El primer hombre se acercaba lentamente, con la linterna apuntando hacia el arroyo. Javier observó desde las sombras de la cueva, esperando el momento justo. Cada paso que daba el atacante resonaba en su mente como un reloj contando los segundos. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, Javier salió de su escondite con movimientos rápidos y silenciosos. Apuntó directamente al pecho del hombre y disparó. El ruido del disparo se mezcló con el estruendo de la cascada y el cuerpo del hombre cayó pesadamente al agua. El segundo atacante reaccionó de inmediato, girando y disparando hacia la dirección de Javier, pero sus balas golpearon las rocas alrededor de la cueva. Javier se cubrió tras una formación rocosa dentro de la cueva, mientras el eco de los disparos retumbaba en el aire. Escuchó cómo el segundo hombre llamaba a los demás por radio pidiendo refuerzos. Su posición estaba comprometida y sabía que tenía solo una bala restante. Era un riesgo enorme, pero no tenía otra opción. Decidió usar el elemento sorpresa una vez más. Mientras el hombre avanzaba hacia la cueva, disparando de manera intermitente para mantener a Javier bajo presión, él calculó sus movimientos. Cuando el atacante estuvo lo suficientemente cerca, Javier salió de su cobertura y apuntó con precisión. Su última bala impactó en la cabeza del hombre, que cayó al suelo sin emitir un sonido. El cuerpo del segundo hombre cayó junto a la entrada de la cueva y por un breve instante todo quedó en silencio. Javier respiró profundamente, sintiendo cómo el eco de los disparos aún resonaba en sus oídos. Pero no podía permitirse bajar la guardia. Sabía que los demás hombres no tardarían en llegar al escuchar el intercambio. Revisó rápidamente los cuerpos, buscando municiones o algo que pudiera usar. Encontró un cargador adicional para el rifle de uno de los hombres y una radio que aún emitía estática. Decidió llevarla consigo. Aunque no podía comunicarse con ella, podría escuchar sus movimientos. A medida que salía de la cueva, sus pasos eran cautelosos. No podía arriesgarse a ser emboscado por el resto del grupo. Escuchó un crujido distante, seguido por voces que se acercaban. Los refuerzos ya estaban en camino y probablemente sabían que Javier estaba cerca. Miró alrededor, buscando un nuevo punto de ventaja. Sus ojos se fijaron en un conjunto de rocas más arriba en el terreno. Desde allí podría observar los movimientos de sus perseguidores y decidir cómo actuar. Con el rifle cargado y su mente enfocada, comenzó a subir, usando cada sombra y rincón para mantenerse fuera de la vista. Javier alcanzó las rocas más altas con esfuerzo, sus músculos tensos y el sudor mezclándose con la tierra de su rostro. Desde allí tenía una vista panorámica del arroyo y del sendero por el que los hombres avanzaban. Pudo contar al menos 3 linternas moviéndose en formación, acompañadas por el eco de sus voces. Parecían más cautelosos ahora, avanzando en silencio, probablemente alertados por el destino de sus compañeros. Javier apoyó el rifle contra una roca y observó a través de la mira. Cada movimiento de los hombres era preciso, pero cometían un error.
Avanzaban juntos, demasiado cerca unos de otros, facilitando un posible ataque sorpresa. Decidió esperar el momento adecuado, evaluando sus opciones. Sabía que no tenía suficiente munición para enfrentarse a todos directamente, pero podía usar el terreno a su favor. A lo lejos, vio un árbol grande parcialmente caído, bloqueando parte del arroyo. Si lograba atraerlos hacia esa zona, podría crear una emboscada utilizando las rocas como cobertura. Miró su reloj. El tiempo era crucial. Los hombres seguían acercándose, y cada segundo lo acercaba a una decisión que podría marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Con una respiración profunda, decidió que era hora de actuar. Lanzó una roca pequeña hacia el arroyo para hacer ruido, desviando su atención hacia la dirección que él quería. El ruido de la roca golpeando el agua fue suficiente para captar la atención de los hombres. Las linternas se dirigieron hacia el arroyo, iluminando la zona donde Javier quería que miraran. Escuchó como uno de ellos daba órdenes para investigar, mientras los otros dos cubrían su avance desde atrás. Javier se mantuvo agazapado entre las rocas, observando cada movimiento con precisión quirúrgica. Su respiración era lenta, calculada, mientras esperaba a que el hombre que lideraba la búsqueda se acercara lo suficiente al árbol caído. Cuando lo hizo, una rama seca crujió bajo sus botas y Javier aprovechó el ruido para disparar. El disparo fue limpio, impactando en el pecho del hombre y haciéndolo caer al agua. Los otros dos reaccionaron de inmediato, disparando hacia las rocas desde donde creían que había salido el ataque. Javier se movió rápidamente, utilizando las sombras y el eco del terreno para confundirlos. Sabía que no podía enfrentarse a ambos al mismo tiempo, así que decidió desplazarse en un arco, rodeándolos mientras seguían apuntando hacia su posición anterior. Desde su nuevo ángulo, vio cómo uno de los hombres se separaba ligeramente, buscando cobertura tras un árbol cercano. Javier levantó el rifle nuevamente, ajustando su mira con cuidado. Javier apretó el gatillo y la bala atravesó el tronco del árbol antes de impactar en el hombro del hombre que se había separado. Un grito de dolor rompió el silencio del bosque mientras el atacante caía al suelo, sujetándose el brazo herido. El último hombre restante reaccionó con rapidez, moviéndose hacia una cobertura más sólida y disparando en ráfagas hacia donde creía que estaba Javier. Las balas silbaban cerca, rompiendo ramas y levantando polvo de las rocas, pero Javier permanecía oculto, moviéndose sigilosamente entre las sombras para evitar ser detectado. Sabía que el enfrentamiento estaba llegando a su punto crítico. Mientras el último hombre seguía disparando al azar, Javier utilizó el ruido para acercarse más, moviéndose como un depredador al acecho. Con cada paso, se aseguraba de no pisar ramas ni dejarse ver. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, se deslizó detrás de una roca grande que lo dejaba a unos metros de su enemigo. Podía escuchar su respiración agitada y los sonidos de la radio emitiendo estática en su cinturón. Javier sabía que esta era su oportunidad. Salió de su cobertura con rapidez, apuntó con el rifle y disparó antes de que el hombre pudiera reaccionar. El disparo fue certero y el último de los atacantes cayó al suelo sin vida. El silencio volvió a apoderarse del bosque, roto solo por el eco distante del arroyo y el canto nocturno de algunos insectos. Javier permaneció quieto, su cuerpo aún en tensión, como si esperara que surgiera otro enemigo de entre las sombras. Pero no hubo más movimientos ni voces. El peligro inmediato había pasado. Aún así, no podía permitirse bajar la guardia. Sabía que aquellos hombres no eran los únicos. Otros vendrían eventualmente. Inspeccionó rápidamente los cuerpos, recogiendo municiones, armas y una de las radios que aún funcionaba. No tenía claro si podría usarla a su favor, pero por ahora la mantenía como una herramienta útil para anticiparse a sus enemigos. El cansancio comenzó a pesar en su cuerpo mientras caminaba hacia un claro más seguro para evaluar la situación. Su mente seguía repasando cada detalle del ataque.
Era evidente que esto no era una operación improvisada. Lo querían muerto y estaban dispuestos a movilizar recursos significativos para lograrlo. Se detuvo junto a un tronco caído, dejando que su cuerpo descansara brevemente. Sus pensamientos volvieron a la lista, aquel documento que había tratado de enterrar junto con su pasado. Aunque había pasado años escondiéndose, ahora parecía claro que el pasado siempre encontraría la manera de alcanzarlo. El verdadero desafío estaba lejos de terminar. Mientras Javier permanecía sentado junto al tronco, su mente analizaba cada detalle con una claridad inquietante. Recordaba cada nombre de aquella lista, cada operación clandestina que había llevado a su creación. Esa lista no solo contenía secretos, era una bomba de tiempo. Los nombres de políticos, militares y figuras criminales estaban interconectados en una red de corrupción que, si salía a la luz, desestabilizaría a más de una nación. Pero para quienes lo perseguían, la lista no era solo una amenaza, era un símbolo de lo que debía ser destruido, y Javier era el único que podía exponerla. A pesar de todo, sabía que revelar esos secretos tendría un precio que no estaba seguro de estar dispuesto a pagar. Se puso de pie, sacudiéndose la tierra de las manos y respirando hondo. Había llegado a un punto en el que su única opción era dejar de huir y empezar a planear su contraataque. Si ellos lo estaban cazando, él necesitaba invertir los papeles. Revisó las armas que había recogido de los hombres caídos: una ametralladora ligera con media carga, una pistola con suficiente munición y una pequeña navaja. No era un arsenal, pero era suficiente para mantenerse con vida unas horas más. Su prioridad ahora era salir del bosque antes de que llegaran más refuerzos. Sabía que el amanecer traería consigo nuevos riesgos y debía estar un paso por delante antes de que el sol tocara el horizonte. Javier comenzó a moverse con determinación, alejándose del claro y buscando una salida del bosque que lo conectara con una ruta más segura. Mientras avanzaba, su mente seguía trabajando en un plan. No podía simplemente desaparecer, tenía que tomar la iniciativa y descubrir quién estaba detrás de la operación. Sabía que los atacantes no eran simples sicarios, sus movimientos y el equipamiento lo confirmaban. Esto era algo más grande, más organizado, y si no actuaba rápido, el siguiente grupo sería aún más letal. Con cada paso, reforzaba la idea de que su única opción era enfrentarse al problema directamente, en lugar de seguir huyendo. A medida que se acercaba al borde del bosque, comenzó a escuchar un nuevo sonido, el rugido lejano de motores. Se detuvo de inmediato, ocultándose tras un arbusto espeso, mientras analizaba la situación. Desde su posición, pudo ver un camino de tierra iluminado por los faros de dos vehículos que avanzaban lentamente. Los refuerzos habían llegado y estaban registrando la zona con meticulosidad. Javier apretó la mandíbula, sabiendo que no podía permitir que lo acorralaran de nuevo. Observó el terreno y notó un viejo molino abandonado cerca del camino. Si lograba llegar hasta allí sin ser visto, podría usarlo como un nuevo punto estratégico para observar y decidir su próximo movimiento. Javier se movió con cautela, utilizando la oscuridad y las sombras del bosque para acercarse al molino sin ser detectado. El camino hacia la estructura era irregular, con terreno fangoso y ramas bajas que podían delatar su posición si no era lo suficientemente cuidadoso. Desde la distancia podía escuchar a los hombres comunicándose por radio, claramente coordinando su búsqueda. Alcanzó la base del molino y se detuvo un momento para observar. La estructura estaba en ruinas, con paredes de madera desgastada y un techo parcialmente colapsado. No era un refugio ideal, pero ofrecía cobertura suficiente para esconderse y vigilar a sus perseguidores. Se deslizó dentro del molino por una abertura en una de las paredes laterales. El interior estaba oscuro y cubierto de polvo, con viejas herramientas oxidadas esparcidas por el suelo. Javier avanzó con cuidado, evitando cualquier objeto que pudiera hacer ruido.
Encontró una escalera que llevaba al piso superior y la subió lentamente, asegurándose de que no colapsara bajo su peso. Desde la ventana rota del segundo piso tenía una vista clara del camino de tierra y de los vehículos que se habían detenido. Vio a varios hombres descender con linternas y armas, explorando el área con precisión militar. Javier sabía que tenía que mantenerse un paso adelante, pero por ahora el molino le daba la ventaja de la altura y el tiempo para planear. Desde la ventana del molino, Javier observó con atención cada movimiento de los hombres. Se desplazaban en grupos pequeños, revisando cada rincón del camino y los alrededores del bosque. Uno de los vehículos permanecía encendido, con un hombre al volante, probablemente coordinando la operación desde el radio. Javier sabía que estos refuerzos no eran como los anteriores. Su disciplina y equipo mostraban que estaban mejor entrenados y posiblemente más motivados para terminar el trabajo. Apretó el arma en sus manos, sabiendo que cualquier error ahora podría costarle la vida. Necesitaba encontrar una forma de distraerlos o reducir su número sin exponerse. Mientras analizaba la situación, su mirada se posó en una vieja polea oxidada colgando del techo del molino. A su lado había una pila de sacos vacíos que alguna vez habían contenido grano. Un plan comenzó a formarse en su mente. Si podía hacer que esos sacos cayeran desde el piso superior, generaría suficiente ruido para desviar la atención de los hombres hacia la estructura. Sabía que no sería una distracción perfecta, pero podría ganar los segundos necesarios para moverse hacia una posición más ventajosa. Con cuidado, comenzó a preparar la trampa, asegurándose de que el ruido inicial no alertara a sus enemigos antes de tiempo. Javier aseguró los sacos a la polea con un nudo rápido, utilizando una cuerda vieja que encontró entre los escombros. Calculó el ángulo y la dirección en que caerían, buscando maximizar el ruido y la confusión. Luego se posicionó cerca de la escalera, listo para descender rápidamente en cuanto los hombres se acercaran al molino. Mientras trabajaba, escuchaba cómo los refuerzos seguían avanzando, sus linternas iluminando el borde del bosque. Cuando todo estuvo listo, Javier dio un último vistazo hacia el camino. Los hombres estaban ahora lo suficientemente cerca como para que la distracción funcionara. Con un movimiento preciso, soltó la cuerda. El sonido de los sacos cayendo y golpeando el piso del molino resonó como un trueno en la noche. El eco se extendió por el área y los hombres reaccionaron de inmediato. Las linternas giraron hacia la estructura y Javier vio cómo dos de ellos comenzaban a acercarse al molino con precaución. Desde su posición, los observó mientras se dividían para cubrir las entradas. Sabía que su plan estaba funcionando, pero también que el tiempo era limitado. Bajó rápidamente por la escalera y salió por la misma abertura por la que había entrado, moviéndose hacia el bosque antes de que los hombres entraran al molino. Cada paso lo alejaba más del peligro, pero no podía evitar sentir que la persecución estaba lejos de terminar. Javier se movía con rapidez, pero sin perder la precaución. Sabía que los hombres dentro del molino no tardarían en darse cuenta de que habían caído en una distracción y reiniciarían la búsqueda. A medida que se adentraba nuevamente en el bosque, trataba de trazar un plan más definitivo. No podía seguir corriendo para siempre. Tarde o temprano lo alcanzarían si no encontraba una forma de romper su cadena de comunicación o causar una interrupción significativa en su operación. Su mente trabajaba a toda velocidad mientras se detenía un momento para orientarse. Sabía que había un pequeño río a pocos kilómetros al sur. Si lograba llegar allí, podría usar el agua para dificultar su rastreo. Mientras avanzaba hacia el río, notó algo que lo hizo detenerse en seco. Luces más adelante en el bosque. Eran diferentes a las linternas de los hombres que lo perseguían, más tenues y fijas. Se acercó con cautela, manteniéndose agachado y utilizando los árboles como cobertura. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, distinguió la silueta de una pequeña cabaña iluminada desde el interior por una lámpara de queroseno.
Era un hallazgo inesperado, pero también un riesgo. No sabía si la cabaña estaba habitada, ni si quienes estuvieran allí podían ser aliados o enemigos. Sin embargo, en ese momento, necesitaba un lugar para reagruparse y evaluar sus próximos movimientos. Javier se acercó a la cabaña con extremo cuidado, manteniéndose a la sombra de los árboles y evaluando cada detalle. Las ventanas estaban cubiertas con cortinas raídas, pero podía ver el tenue parpadeo de la lámpara de queroseno dentro. No había señales claras de movimiento, aunque el humo saliendo de la chimenea indicaba que alguien debía estar allí. Se acercó por la parte trasera, donde notó una pequeña puerta lateral entreabierta. Su mano se posó sobre el arma mientras empujaba suavemente la puerta con el pie, asegurándose de no hacer ruido. Dentro, la cabaña estaba en silencio, pero el ambiente estaba cargado con un olor a madera quemada y humedad. Cuando cruzó el umbral, Javier encontró una mesa con restos de comida, un colchón viejo en una esquina y una radio portátil sobre un banco de madera. Era evidente que alguien había estado allí recientemente, pero el lugar estaba vacío por ahora. Cerró la puerta detrás de él y bloqueó la entrada con una silla. Necesitaba tiempo para pensar. Encendió la radio con cautela y escuchó una transmisión en curso. Era una comunicación militar en clave, con fragmentos que mencionaban su posición y los equipos desplegados en su búsqueda. Su corazón se aceleró. Esto confirmaba que no solo estaba huyendo de un cártel, había involucrados más poderosos detrás de todo esto. Javier apagó la radio y, por primera vez en horas, permitió que su cuerpo descansara un momento. Sabía que la calma no duraría, pero ahora tenía información que podía usar para planear su siguiente movimiento.